Convert this script into Spanish. ¿Qué pasaría si te dijera que hubo un rey tan físicamente deforme, tan mentalmente destrozado y tan absolutamente incapaz de cumplir con su deber real que su propia gente, desde el noble más alto hasta el campesino más humilde, estaban absolutamente convencidos de que no era un hombre, signo and recipient, maldecido y controlado por el mismísimo diablo? Les presento a Carlos II de España, un monarca cuya vida no fue un reinado glorioso, sino un experimento vivo de décadas de duración sobre lo que sucede cuando la implacable búsqueda del poder choca de frente con las leyes frías e implacables de la biología. Lo llamaron el hechizado, pero su verdadera maldición era mucho más siniestra, mucho más devastadora e infinitamente más real que cualquier conjuro demoníaco. Era el linaje de su propia familia, una bomba de tiempo genética imparable que había estado en cuenta regresiva durante generaciones, lista para explotar con el nacimiento de su último y roto rey. Esta es la historia desgarradora y profundamente incómoda de cómo la dinastía más poderosa de Europa, los Austrias españoles, pasó 2 siglos sacrificando a sus propios hijos en el altar de la pureza política y genética, culminando en un rey tan trágicamente deformado que, cuando finalmente murió, su autopsia reveló horrores internos que parecieron confirmar cada temor sobrenatural que sus súbditos habían susurrado durante décadas, desencadenando una guerra continental que reconfiguraría la faz de Europa. La historia de Carlos II es la advertencia definitiva sobre el poder absoluto corrompido por la vanidad absoluta, y comienza no con una maldición, sino con una obsesión familiar. Durante siglos, los Habsburgo se adhirieron a una regla simple y destructiva: casarse dentro de la familia, mantener el poder concentrado y nunca, bajo ninguna circunstancia, diluir el sagrado linaje real, lo que comenzó como una estrategia política para evitar la división de su vasto imperio global, donde nunca se ponía el sol. Se convirtió en una obsesión patológica. Primos se casaron con primas, tíos se casaron con sobrinas, y las conexiones familiares se volvieron tan retorcidas que para cuando nació Carlos II, su pedigrí genético era un laberinto incestuoso. Sus propios padres, el rey Felipe IV y la reina Mariana, eran tío y sobrina. Si retrocedemos solo 2 generaciones, descubriremos que Carlos tenía más ancestros comunes que el hijo promedio de una unión incestuosa completa entre hermanos. Su coeficiente de endogamia, una aterradora medida de riesgo genético, era aproximadamente 0,25, el mismo que si fuera hijo de hermanos. Esto no era solo un riesgo leve, era una ruleta rusa genética jugada con cada nacimiento real, y con Carlos II, el tambor finalmente se cargó. El resultado fue una cascada de rasgos recesivos y defectos congénitos, y el primer signo, el más visible, fue la mandíbula que no podía cerrarse cuando los embajadores extranjeros conocieron a Carlos II. La conmoción era palpable, a menudo sutilmente velada por la cortesía diplomática. Allí estaba el rey del Imperio Español, el imperio más temido y rico de la tierra, y ni siquiera podía cerrar la boca. Su mandíbula inferior sobresalía tanto, un caso severo de prognatismo mandibular, que su labio inferior colgaba flácido, dejando su boca permanentemente abierta como una puerta rota, con la saliva goteando constantemente. Esta era la infame mandíbula Habsburgo, una característica que se había vuelto cada vez más pronunciada a lo largo de las generaciones. Pero la de Carlos fue la grotesca culminación. Sus dientes no se alineaban en absoluto. La fila superior se asentaba completamente detrás de la fila inferior, haciendo que la masticación, el simple acto de comer, fuera una imposibilidad. Cada comida se convertía en un calvario humillante, un espectáculo grotesco para la corte,
Todo debía ser triturado, hecho puré o líquido. Incluso entonces, comer era un proceso laborioso y desordenado donde la sopa se derramaba y la comida sólida simplemente se caía. Las cenas reales, destinadas a ser exhibiciones de majestad, se convertían en escenas donde los sirvientes limpiaban constantemente la barbilla del rey, tratando de secar el vergonzoso desbordamiento. Pero la tragedia era mucho más profunda que los malos modales en la mesa. Su mandíbula deformada convertía cada proclamación real en una lucha ininteligible. Los diplomáticos extranjeros necesitaban intérpretes, no debido a las barreras lingüísticas, sino porque literalmente no podían entender lo que su anfitrión, el rey de España, estaba tratando de decir. Sus palabras salían como balbuceos húmedos y arrastrados, que incluso sus propios cortesanos tenían dificultades para descifrar. La reina Mariana, en sus cartas privadas y desesperadas, escribió sobre su terror de que su hijo pudiera ahogarse con su propia lengua mientras dormía. Un miedo que transformó al gobernante más poderoso de Europa en un peligro de asfixia trágico y vulnerable. Pero la mandíbula, Habsburgo era simplemente la cara pública de una subyacente catástrofe biológica. Todo el cuerpo de Carlos II era un desastre, una colección de sistemas fallidos. A los 35 años, parecía un niño enfermo, mal alimentado, que había sido estirado y retorcido por alguna fuerza cruel. Apenas alcanzaba el 1,5 metros de altura, y sus proporciones eran completamente incorrectas. Su cabeza era masivamente grande en comparación, con su cuerpo frágil y subdesarrollado, tambaleándose precariamente sobre un cuello tan débil que apenas podía soportar el peso. Sus extremidades eran delgadas como palos y parecían esqueléticas, mientras que su torso estaba extrañamente comprimido y encorvado. Sus hitos de desarrollo se retrasaron una década. Ni siquiera pudo caminar hasta que tuvo 8 años. Piensen en el costo físico y psicológico de pasar casi una década incapaz de soportar el propio peso corporal, mientras se le tiene como el símbolo del poder absoluto. Cuando finalmente logró caminar, era más bien un arrastre torpe, un movimiento de tambaleo donde se aferraba a las paredes o a los muebles en busca de apoyo, dándole el andar de un anciano débil, a pesar de estar supuestamente en su mejor momento. Su columna vertebral estaba tan gravemente curvada que parecía permanentemente encorvado, llevando la carga invisible de generaciones de daño genético concentrado en un único individuo catastróficamente desafortunado. Los efectos mentales fueron igualmente devastadores, impidiéndole gobernar de verdad. Carlos tuvo la capacidad intelectual de un niño pequeño hasta bien entrada su edad adulta. Luchaba no solo con la lectura, que logró solo después de los 10 años, sino con la comprensión básica y el pensamiento abstracto. Los tutores de la corte describieron los intentos de enseñarle cómo tratar de llenar un recipiente roto. La información entraba, pero nada parecía quedarse, lo que provocaba un estado perpetuo de confusión y frustración. Su regulación emocional era la de un niño pequeño atrapado en el cuerpo de un adulto, y los sirvientes del palacio informaron que Carlos tenía rabietas violentas y aterradoras por inconvenientes menores, gritando y pataleando como un niño al que se le niega un juguete. Estos arrebatos eran seguidos por periodos de retirada completa y catatónica, donde se sentaba inmóvil durante horas, mirando fijamente a la nada, completamente insensible al mundo que lo rodeaba. Para empeorar las cosas, su cabello crecía en mechones delgados y desiguales, que se caían regularmente, dejándolo con un cuero cabelludo de aspecto enfermizo. Los pintores de la corte, encargados de crear sus retratos oficiales, se vieron obligados a usar licencias creativas, aplicando halagos exagerados para ocultar la realidad en la que se había convertido Carlos. Pero incluso sus mejores intentos no podían ocultar el horror subyacente. La condición de Carlos
no era estable, se estaba deteriorando activamente más rápido de lo normal. Un apagón biológico que aterrorizaba a los médicos, que no tenían explicación para lo que presenciaban un ser humano vivo cuya genética había fallado tan por completo que su cuerpo estaba tratando activamente de cerrarse a la tragedia personal de Carlos II. Se convirtió rápidamente en un desastre continental cuando quedó claro que no podía llevar a cabo el requisito más básico de la realeza, en producir un heredero. La sucesión lo era todo, y el trono más poderoso de Europa pertenecía a un hombre que era, en palabras de profesionales médicos posteriores, funcionalmente impotente, con órganos reproductivos descritos como infantiles, poseyendo la madurez sexual de un joven prepúber, atrapado en un cuerpo adulto fallido. Carlos se casó 2 veces, ambas veces en un intento desesperado por cumplir con este deber dinástico. Su primera esposa fue María Luisa de Orleans, una princesa francesa, vivaz e inteligente, que llegó a España esperando un rey, y en su lugar se encontró atada a lo que los cortesanos susurraban que apenas era un hombre. La noche de bodas fue un desastre, y los sirvientes del palacio testificaron, más tarde, que María Luisa salió de la alcoba real llorando, mientras Carlos parecía confundido y angustiado. La corte española, no dispuesta a admitir el fracaso biológico del rey, desvió la culpa hacia la reina, tildando a María Luisa de estéril. Fue sometida a exámenes médicos medievales y humillantes, obligada a beber asquerosos brebajes de hierbas, someterse a procedimientos dolorosos y soportar el constante escrutinio de una corte que necesitaba desesperadamente que ella produjera el heredero que su marido era incapaz de proporcionar. El costo psicológico fue devastador, transformando a la vivaz princesa en una mujer retraída y deprimida que pasaba sus días rezando por un milagro que el ADN de su marido ya había descartado. Su misteriosa muerte a los 26 años, después de años de esta agonizante presión y tratamientos dudosos, ha llevado a algunos historiadores a sospechar que fue envenenada lentamente por los mismos medicamentos y el estrés que se le impusieron. El segundo intento de asegurar la dinastía involucró a Mariana de Neuburgo, quien se casó con Carlos cuando él tenía unos 30 años y su estado físico se había deteriorado aún más. La segunda boda fue un asunto aún más desesperado, y Mariana escribió rápidamente cartas privadas describiendo su horror ante la apariencia de su marido y su creciente y aterradora comprensión de que producir un heredero era una imposibilidad absoluta. La corte intentó absolutamente todo. Trajeron a los mejores médicos de toda Europa, consultaron textos de fertilidad antiguos e incluso, en un intento final y frenético, recurrieron a remedios mágicos. Carlos fue sometido a exámenes humillantes e invasivos, donde los médicos le tocaban y medían los genitales, tratando de encontrar alguna intervención médica para hacerlos funcionales. Pero nada funcionó, porque el problema no era médico en el sentido moderno, era genético, una consecuencia irreversible de la endogamia generacional. Mientras tanto, el resto de Europa, Francia, Austria, Gran Bretaña y otros observaba y esperaba con anticipación depredadora. Todos sabían que cuando Carlos muriera sin un heredero, el trono español y sus vastos territorios globales estarían en juego, y todas las principales potencias tenían pretensiones que estaban preparadas para hacer cumplir con enormes ejércitos. La asombrosa ironía era completa. Una dinastía que pasó siglos controlando obsesivamente los matrimonios para concentrar el poder, finalmente creó un hombre tan dañado que no pudo realizar la función biológica más básica, desencadenando la pérdida de todo lo que habían tratado de preservar, cuando la ciencia médica y la política convencional no lograron explicar o curar el deterioro acelerado de Carlos II. La corte española se refugió en los rincones más oscuros de la superstición medieval,
recurriendo a lo sobrenatural. Este cambio condujo a uno de los periodos más extraños e inquietantes de cualquier reinado real en la historia europea, a la institucionalización de la teoría del hechizo, que culminó en exorcismos públicos realizados dentro del propio Palacio Real. La Iglesia, desesperada por explicar lo inexplicable, ofreció un diagnóstico simple: An Carlos estaba poseído por demonios. Esta teoría fue defendida por el padre Froilán Díaz, el exorcista principal de la corte y una figura de enorme influencia política. Declaró que Carlos estaba habitado no por uno, sino por múltiples espíritus malignos que habían sido colocados allí a través de la brujería por enemigos de la corona. La creencia en el hechizo se convirtió en un arma política blandida por facciones rivales de la corte, particularmente el partido alemán Leao a Mariana Gineo Buju, que la utilizó para atacar a la reina madre y a su círculo. Los exorcismos que siguieron no fueron ritos religiosos discretos, fueron producciones teatrales a gran escala, celebradas en el Salón del Trono, con nobles y dignatarios extranjeros obligados a observar a su rey, la encarnación simbólica de todo el imperio, retorciéndose en el suelo, mientras los sacerdotes gritaban conjuros en latín sobre su cuerpo convulso. Los procedimientos fueron un asalto al cuerpo y la mente ya frágiles de Carlos. El padre Díaz comenzaba obligando a Carlos a beber agua bendita mezclada con reliquias religiosas molidas, esencialmente agua sucia llena de fragmentos de huesos que el rey vomitaba de inmediato. Los sacerdotes, por supuesto, interpretaban la enfermedad y las arcadas violentas no como envenenamiento o enfermedad física, sino como los demonios luchando contra las sustancias sagradas. Carlos vomitaba, temblaba incontrolablemente y a veces perdía el conocimiento mientras el padre Díaz gritaba que literalmente podía ver a los demonios abandonando el cuerpo del rey An. Estas brutales ceremonias podían durar, sometiendo a Carlos, ya débil y confundido, a agresivas manipulaciones físicas, mientras los sacerdotes intentaban literalmente sacar a los demonios de su carne. Le presionaban crucifijos contra la piel hasta que gritaba, lo salpicaban violentamente con agua bendita y lo obligaban a recitar oraciones en latín, un idioma que apenas podía comprender dadas sus limitaciones intelectuales. Sin embargo, los exorcistas no se detuvieron con el rey. Se convencieron de que todo el palacio real estaba maldito, lo que llevó a una grotesca casa de brujas interna. En 1698, el padre Díaz ordenó una purificación sistemática del palacio que se parecía algo entre una limpieza de primavera y una guerra sobrenatural. Se ordenó a los sirvientes que recogieran todos los artículos que pudieran estar contaminados por la brujería, pertenencias personales de reinas anteriores, regalos de cortes extranjeras y muebles, y estos objetos fueron llevados al patio del palacio y quemados en enormes hogueras, mientras los sacerdotes cantaban oraciones de exorcismo. La trágica realidad era que Carlos, cuya limitada capacidad mental lo hacía susceptible a la sugestión, experimentaba un alivio temporal y fugaz de su dolor físico constante durante estos rituales, lo que lo llevaba a rogar por más exorcismos cada vez que sus síntomas empeoraban, atrapándolo en un horrible ciclo de tortura medieval disfrazada de curación espiritual mientras se deterioraba rápidamente a causa de afecciones médicas reales e incomprensibles. El finalmente llegó en 1700 a Carlos II, el último Habsburgo español. Murió a los 38 años, agotado y roto, sin que su reinado lograra nada más que la destrucción de su dinastía. Sus últimas horas fueron un espectáculo trágico de una mente rota, luchando con el deber, mientras firmaba el testamento que incendiaría Europa. Según se informa, colapsó, susurrando, «Ya no soy nada». La corte española, que había pasado décadas afirmando que su rey estaba maldecido
por fuerzas sobrenaturales. Ahora se enfrentaba a un terrible momento de verdad clínica. Necesitaban saber qué había habido realmente dentro del cuerpo del hombre, al que llamaban el hechizado. Lo que el médico real, el doctor José de la Fuente Pierola, descubrió durante la autopsia de Carlos fue tan impactante, tan absolutamente horrible, que el informe oficial fue inicialmente suprimido, considerado demasiado inquietante para el consumo público. Pero los detalles que finalmente se filtraron pintaron una imagen de horror interno que parecía, en un giro oscuramente irónico, confirmar cada temor sobrenatural que sus súbditos habían susurrado. El informe del doctor Pierola se convirtió en uno de los documentos médicos más horripilantes de la historia europea, concluyendo que el cuerpo de Carlos se parecía más al de un monstruo que al de un hombre, conteniendo órganos tan malformados y enfermos que parecía imposible que hubiera vivido tanto tiempo. Los detalles de la autopsia fueron un veredicto clínico sobre la endogamia. Empecemos por su corazón. El doctor Pierola lo describió como no más grande que una nuez, encogido y ennegrecido, como un trozo de carne quemada. Un corazón adulto normal pesa alrededor de 300 gramos. El corazón de Carlos parecía pesar menos de 50 gramos. Era tan pequeño y dañado que los médicos se maravillaron de que hubiera podido circular sangre. Sus pulmones fueron descritos como corroídos y gangrenosos, llenos de líquido y lo que parecían ser tejidos en descomposición, con un olor que emanaba de su cavidad torácica tan fétido que varios asistentes huyeron de la sala. Sus intestinos estaban putrefactos y gangrenosos, literalmente pudriéndose dentro de su cuerpo. Los órganos reproductivos que habían causado tanta agitación política resultaron estar catastróficamente subdesarrollados, confirmando la fuente de su impotencia de por vida. Pero quizás lo más impactante de todo fue lo que encontraron en su cráneo. Cuando los médicos abrieron la cabeza de Carlos, descubrieron que su cerebro estaba rodeado por una cantidad anormal y masiva de líquido, lo que ahora conocemos como hidrocefalia o agua en el cerebro, lo que explicaba sus discapacidades intelectuales y su comportamiento errático. Su tejido cerebral en sí parecía dañado y descolorido. El doctor Pierola concluyó su informe con una declaración que envió ondas de choque silenciosas a través de las cortes europeas. Es un milagro que este cuerpo haya mantenido la vida durante tanto tiempo, ya que no contenía un solo órgano sano. Los hallazgos fueron tan extremos que en realidad reforzaron las creencias sobrenaturales en lugar de disiparlas. ¿Cómo podría alguien sobrevivir con órganos tan dañados a menos que fuerzas oscuras estuvieran involucradas? La escalofriante realidad era que Carlos había vivido 38 años con estos horrores internos, muriendo lentamente de adentro hacia afuera. Su cuerpo una colección de sistemas fallidos, mantenidos unidos por pura obstinación biológica. Carlos II murió sin un heredero legítimo, y, tal como se predijo, Europa explota la guerra de sucesión española, un baño de sangre continental que duró más de una década y mató a cientos de miles. Se produjo inmediatamente. La obsesión de los Habsburgo por la pureza genética no solo destruyó a un hombre trágico, desencadenó uno de los conflictos más mortíferos de la historia europea, poniendo fin de manera efectiva al dominio de España y reordenando el equilibrio de poder durante un siglo. La trágica ironía es una nota histórica perfecta y devastadora en una dinastía que pasó siglos concentrando el poder a través de una endogamia implacable. Finalmente perdió todo porque su último rey, el que portaba la mayo, era concentración de su sangre pura. Ni siquiera pudo realizar la función biológica básica necesaria para continuar su linaje. Carlos II, el hechizado, se convirtió en la prueba viva, respirando
y finalmente en descomposición, de que a veces el mayo ere enemigo del poder absoluto no es una revolución o una invasión, sino simplemente la biología misma.